Saludos cordiales, señoras y señores. Bienvenidos a otro programa más de No Voy a Decir Más Nada. En el programa de hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero vamos con los avisos de actividades. Ay, esos programas de AM que eran un palo. Me encantaban. Yo de pequeño escuchaba mucho la radio AM, ahí fue que empecé mi práctica de radio y aprendí a escuchar mucha música que no conocía, de tríos y de boleros y música que ahora es de mis favoritas. Bueno, 1 de marzo, constelaciones familiares en el área de Santurce. 8 y 9 de marzo, talleres de improvisación, improterapia. Taller de impro enfocado a la mirada interna y los procesos terapéuticos, cómo nos presentamos nosotros al mundo y cómo percibimos el mundo, cómo nos presentamos al otro, cómo nos proyectamos al otro y cómo dejamos que el otro se acerque a nosotros y entre en nuestro espacio, en nuestro campo, en nuestras vidas. Cómo establecemos esas relaciones y cómo confiamos en los demás. Todo esto, si a usted le interesa, quiere inscribirse, improterapia@gmail.com. Me preguntan por lo que sea, yo les escribo y bueno, y cada uno tiene sus precios, unos más altos que otros, unos, ¿verdad? Menos demanda que el otro, pero cualquier información que usted quiera, improterapia@gmail. Muy bien. Hoy, mientras grabo esto, tengo un episodio que lo tengo stand-by ahí, puesto ya, schedule, para tomar el lugar que realmente va a tomar este. Y el otro lo voy a borrar, porque anoche soñé con lo que grabé del episodio que está ya ahí puesto, que no ha estrenado, pero está anunciado para estrenar. Ustedes ni se van a dar cuenta del cambio que hice. Pero se los digo porque hay veces que está bien que cuando hagamos algo, si por alguna razón sentimos que eso no es, usted puede echarse para atrás, no hay ningún problema. Y creo que dije dos cosas que vinieron de un lugar que no era el mejor y que tengo que revisarlas profundamente, hacer el trabajo personal antes de mirarla, y por eso voy aquí a esto de lo que voy a hablar ahora, que he hecho unos apuntes y unas cosas y los he puesto aquí porque quiero hablarles sobre este proceso. Y creo que es importante. Muchas veces la gente viene pensando que hacer una constelación les va a salvar la vida y va a cambiar todo, que ir al terapeuta va a hacer que todo esté bien, que ya usted no se moleste, que ya que usted va a ser, olvídate, el ser humano que menos emociones va a sentir. En fin, y después les voy a hablar de las cosas, de algunos mitos que hay dentro del proceso terapéutico, que la gente usa eso también para manipular. Yo no sé si usted ha escuchado, adiós, pero ¿y tú no estabas yendo al psicólogo? ¿Y por qué estás tan agresivo? ¿Por qué estás tan desregulado? ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué te sientes en depresión? Y la gente no entiende que a lo mejor los que están diciendo esto son narcisistas o no están entendiendo nada, o son personas que no están haciendo una mirada profunda a su dolor y viven de la negación. Y eso está bien y no todo el mundo tiene que despertar. Por eso es importante con quien usted comparte su proceso y su camino. Yo he cometido el error de compartir mi proceso con gente que lo ha utilizado en contra mía, que lo ha tratado de utilizar para manipularme, que a la vez que yo le he contado cosas me han dado la espalda, que han contado lo que yo les digo. Y pues no me arrepiento tampoco porque fue en un proceso donde a lo mejor estaba yo desregulado. Gente que no me ve igual después de yo contarle las cosas. Gente que no entiende que tú puedes ser de muchas maneras dependiendo con la gente que tú estés. Gente que no entiende por qué si yo estoy tan feliz estoy tan triste, o por qué si yo ayudo a tanta gente o hago tanta cosa yo no me siento completo en muchos aspectos. Y pues usted dirá que se joda lo que piense la gente, pero no es así, porque la gente es parte importante de nuestro día y de nuestra vida. Y es lo que nos ayuda a calibrar cómo están nuestras creencias y cómo están nuestra mirada hacia nosotros. Así que lo que piense la gente es importante. Que usted se lo coja a pecho y eso le destruya, son otros 20 pesos. Pero nosotros vivimos con gente. Si viviéramos solo en una cueva, pues claro que no nos importaría lo que la gente piense. Pero es que nosotros vivimos con gente. A mí sí me importa lo que piensa mi mamá de mí. A mí sí me importa lo que piensa la gente de mí, porque muchas veces es una visión errada. Y aunque yo no puedo cambiarle
la perspectiva a nadie si a lo mejor hay gente que yo veo todos los días. Entonces, el problema es, ok, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, pero sin embargo, la gente piensa de ti cosas y habla de ti cosas sin conocerte, y eso se sigue regando por ahí. Y es importante lo que piensa la gente de ti, porque así tú sabes si vale la pena estar cerca de la persona o no. Y para mí es muy importante cuando yo veo gente que prefiere hablar mierda de mí y atacarme que conocerme, pues ya yo sé que esa gente no me quiere del todo o yo soy una amenaza para ellos. Por eso para mí es importante lo que la gente piensa de mí, porque de eso dicta de qué manera yo voy a bregar contigo. Y eso deja en claro y en manifiesto qué importancia tú tienes para mí en mi vida para yo prestarte esa atención o no. O sea que sí es importante. Es importante que la gente que está cerca de nosotros nos trate con respeto y con amor, con cariño, con amabilidad y que se atrevan a decirnos las cosas aunque hayan peleas, pero que haya ese respeto de no verte como más pequeño que ellos. Y esas cosas son importantes que ustedes no lo crean. Por eso quiero hablar de esta parte que es bien importante y que requiere un acompañamiento muy especial cuando tú empiezas un proceso terapéutico. Esto de lo que les voy a hablar ahora es bien importante porque aquí es que tú observas y puedes calibrar muchas cosas, especialmente desde donde está. Y a lo mejor algunos de ustedes conocen este concepto que proviene de, ¿verdad? Originalmente viene de el místico español del siglo XVI, San Juan de la Cruz. Y él escribió un libro que realmente es un poema que se llama La Noche Oscura. Y es el sufrimiento del alma en su camino, en su proceso hacia la unión con lo divino. Sin embargo, ha sido un elemento que muchas tradiciones y muchos psicólogos o filósofos lo han tomado de base para hacer sus trabajos con relación a estos procesos. La noche oscura del alma es una expresión, ¿verdad?, que describe un proceso, una crisis existencial y espiritual en la que la persona experimenta una sensación de vacío, de pérdida de sentido, de esperanza, de que todo lo que había pensado que era y todo lo que había construido hasta el momento de repente se empieza a desboronar o no hace sentido o no te llama igual. Es literalmente un proceso de la muerte simbólica del ego para moverse hacia la transformación, hacia una transición que muchas veces es dolorosa pero necesaria para un despertar o una transformación profunda. Entonces, la manera en que San Juan de la Cruz lo presenta, ¿verdad? Es desde un lugar bastante místico, pero sobre todo muy profundo espiritual, que tiene que ver con el estado de purificación donde el alma atraviesa, cruza el vacío y la desesperación para alcanzar esa unión con Dios. O sea, que cruza a través de ese vacío emocional, de esa cuestión de desesperación, de rendirse a ya no sé qué más mirar oh Señor, voy a ti. ¿Entiendes? Y personas, ¿verdad? Los ejemplos que tengo aquí son, por ejemplo, ¿verdad? Tengo a John Frankel, Eckhart Tolle, Joseph Campbell, Bert Hellinger. Y para mí son muy importantes en este movimiento porque son las líneas que yo he estado mirando bastante. Por ejemplo, en el caso de Carl Jung, él habla del proceso de la individuación, donde la psique debe confrontar sus sombras, que es el trabajo que miramos a través de Jung, la mirada hacia la sombra o la confrontación de la sombra, para integrar aspectos que han sido reprimidos y alcanzar esa totalidad. ¿Por qué? Porque cuando reprimimos esos aspectos son pedazos de nosotros que se quedan en el camino. Entonces somos personas que aunque nos digan por ahí, estás completo, que nadie te diga que eres incompleto, que mira, yo difiero, yo pienso que a veces esos sentidos de vacío vienen de sentir que hay alguna parte de nosotros que se perdió en el camino y eso si usted sabe algo de trauma, pues entiende que muchas veces cuando el momento, el suceso, ¿verdad? Es en la adolescencia o en la niñez, es como si ese niño o ese adolescente se quedara congelado en el tiempo ahí, por eso los adultos vuelven a ese momento. Y hay una línea, como una carretera o una línea directa de alguna manera de ser de usted hoy que está linkada o está amarrada completamente a ese suceso de la infancia o de la adolescencia, por eso es súper importante.
En el caso de Víctor Frankl, a través de la logoterapia, que fue de las primeras cosas que vi cuando entré en psicología que me enganchó y amé profundamente, la logoterapia para mí es súper importante, porque en este caso, con relación a la noche oscura, la logoterapia plantea que en los momentos más oscuros podemos encontrarle sentido a ese sufrimiento, entender por qué y de dónde viene, y eso es parte del camino y del proceso. En el caso de Eckhart Tolle, describe un colapso del ego, que eso también es importante porque el ego busca fragmentarnos para que perdamos ese poder y esa dirección. Y es una fase de desidentificación de la mente que nos obliga a soltar lo viejo para abrirnos a una nueva conciencia, es renunciar a aquello que pensamos que era y que iba a ser toda la vida. En el caso de muchos hombres que llegan a los 40, pensar que a lo mejor de los 18, de los 20 a los 40, usted pensó que usted iba a tener casa, carro, familia, hijos, el negocio de la vida, carros cabrones, usted mira a sus panas les va cabrón y usted está estoqueado, no tiene ni un peso. Y como usted renuncia a lo que debía hacer para mirar lo que usted es y cómo puede tomar desde ahí. Es bien jodido renunciar. No hace mucho pasé por este proceso de renunciar a mi carrera, pero desde un lugar más profundo, de entender que esas cosas que yo soñé de chamaquito y esos juntes, esas películas, esas series, mi programa de televisión, eh, esta obra de teatro, o de yo llevar algún proyecto al teatro, o de yo ser protagonista de algo, eso nunca pasó, al contrario. Y encontrar autonomía en mi economía con relación a esta industria, todo eso se cayó. Tener hijos, que yo he soñado con tener hijos, yo creo desde que yo tengo uso de razón, yo siempre he querido ser papá, como que era algo que yo vislumbraba. Y aunque usted puede decir, Eric, chico, pero tú puedes ser papá, todavía tienes break, no tiene que ver con si tengo break o no tengo break, tiene que ver con que ahora en esta etapa de mi vida no me interesa. Curiosamente, las mujeres con las que he estado nunca he estado disponibles para verme como un padre de sus hijos. Entonces, me acuerdo de la primera pareja que tuve, duramos como 5 o 6 años y no podía tener hijos. Y a los 2 años que nos dejamos, creo que fue embarazada. Eh, la mujer con la que estuve casado, una vez hubo un ups en esos primeros 4 meses que estuvimos juntos. Y yo me emocioné mucho. Yo le dije, no, no, pero no te asustes, porque si lo tienes, yo voy a estar ahí siempre. Ella me dijo, recuerdo estas palabras como si como si me las dijera hoy. Yo jamás tendría un hijo contigo. Y contigo esa relación duró 5 o 6 años también. Imagínese usted. Y por razones ajenas a mi voluntad actualmente, pues tampoco ha sido algo. Sí se ha hablado, pero no se ve viable. Entonces sí hay elementos. Y siempre, no, coño, Eric, pero tú puedes adoptar y puedes hacer un niño que no tiene padres felices. Y después yo digo, difícil, eso yo creo que no está allá. Y yo lo pensé alguna vez en la vida. Pero después de estudiar todo esto de constelaciones y lo que implica, me lo pienso mucho. O sea, no, no quiero eso. Y eso es un tema del que no voy a hablar ahora. Y a lo mejor usted tiene hijos adoptados. Y a lo mejor usted ha vivido una vida, pero ese no es el tema. Noche oscura del alma. Joseph Campbell dice en su viaje del héroe, importante, y esto es clásico, menciona la prueba suprema, el momento de crisis profunda, antes de la transformación del protagonista, de este héroe. El journey, ¿verdad? Y con qué elementos se encuentra. El héroe siempre se encuentra con una. Yo les he dicho a ustedes que por más cobarde, o sea, no hay hombre cobarde en este mundo, o no hay cobarde en este mundo que no se haga valiente o no se convierta en un héroe por amor. Y el journey usual del héroe es ese momento donde se le da una encomienda profunda, difícil, donde se le hace creer o se le apunta como es el único que lo puede hacer. Con todo ese miedo va y el camino lo convierte en el héroe. Y en el camino se encuentra con muchas situaciones difíciles, pero siempre en el camino se encuentra también
con el típico sabio o mago que le acompaña, el maestro, el gurú que lo encamina, y con un corillo de gente que le ayuda a sostenerse. Tampoco el camino del héroe es necesariamente solitario. Y es muy enriquecedor entender estas historias, especialmente ese viaje del héroe, para entender que todos son Frodo en El Señor de los Anillos y tienen a Sam, Merry, Pippin y al resto del corillo. Tienen su Gandalf, tienen su Aragorn, tienen su Legolas, tienen su Gimli, su Boromir, su Faramir, su Arwen. O sea, tienen todo ese corillo alrededor. Y en otra historia, usted no es Frodo y usted es cualquiera de los demás. Entonces es bien interesante. En el caso de las constelaciones familiares, Hellinger entiende que esta noche oscura del alma podría interpretarse como la fase de confrontación con lealtades invisibles y traumas familiares inconscientes. ¿Verdad? Es que tú se devela todo, la verdad, cómo estas relaciones me están afectando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo experimentamos la noche oscura en el desarrollo espiritual? Cuando iniciamos un camino profundo de autoconocimiento y espiritualidad, tarde o temprano, nos vamos a encontrar con esa crisis. Puede manifestarse de muchas formas. Por ejemplo, pérdida de sentido de lo que antes nos motivaba. Ya no nos llama la atención lo que antes nos gustaba tanto. La sensación de vacío y soledad, aunque estemos con gente, casi parecería que no nos estamos entendiendo y no conectamos. El enfrentamiento con esas heridas de infancia, miedos y traumas reprimidos que se vuelven a amplificar, que se manifiestan, que reaparecen, que sabemos que están ahí, pero parece que vuelven de manera cíclica, como cada 7 años, cada 10 años, cada 20 años. Esa crisis de identidad, lo que les decía con relación al ego, ya no sabemos quiénes somos ni qué queremos, porque todo se empieza a caer porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Y es como ahora está, o ha funcionado y ya caducó. La resistencia del ego que busca aferrarse a viejas estructuras, no queremos cambio, queremos las cosas como eran, pero ya todo se movió a lo próximo. La desilusión con creencias religiosas, espirituales o de desarrollo personal o previa. Ya se acabaron las fantasías, ya se acabaron las mentiras, esto no me suena, esto me encierra, esto me limita, esto me hace sentirme mal conmigo mismo, esto no es, ¡pum! Y rompe con todas esas creencias limitantes o esos falsos profetas en los que confiaste y te llevaron al lugar que para ti no es próspero, no es de movimiento. ¿Qué puntos importantes y características o señales de que estamos en ese proceso de noche oscura del alma? La sensación del vacío existencial, nada parece tener sentido. Esa crisis emocional profunda, ansiedad, tristeza, depresión puede aparecer sin un motivo claro. La desconexión con el entorno, relaciones que antes parecían funcionales y ricas y fructíferas, ahora parecen artificiales o que no tienen autenticidad. Esos patrones inconscientes que empiezan a salir a la luz, como las heridas de infancia, los mecanismos de defensa y lo que les decía de los traumas recurrentes que se vuelven más evidentes. En el caso de los mecanismos de defensa, entender que cuando el mecanismo de defensa cumplió su propósito, si lo seguimos implementando y no somos conscientes, nos aleja de la posibilidad de conectar y de recibir lo que necesitamos para movernos a lo que nos hace grandes, movernos a nuestro verdadero ser. Entonces, más que ayudarnos a acercarnos, nos empieza a limitar y alejar. Muy importante eso. La pérdida de fe en antiguas estructuras, lo que le dije de la filosofía, empiezan cambios con mentalidad filosófica, religiosa, etc. Todo eso se mueve, las relaciones familiares o personales, todo lo que aprendimos ahí se va a pique. Lo que mamá y papá nos enseñó de repente ya no hace sentido. Esto me hace más débil, no me hace más fuerte. Me ha pasado, o sea, mi mamá me dice, recuerda que yo te he dicho esto y esto. Y yo, mami, sí, pero eso a mí no me funciona. Lo siento, pero suena bonito, pero no me funciona. Ese momento también está ahí. La sensación de muerte simbólica, el proceso en el que el yo que creíamos se derrumba. Lo que tú creías ser y lo que habías hecho toda tu vida y lo que habías aparentado toda tu vida o te había funcionado toda la vida, se cayó, se desaparece totalmente. Y es difícil porque uno no se aferró toda la vida a eso. Yo llevo años aferrándome a Chicho y no siendo Eric.
Y ahora estoy más tirando para ser lo más Eric que puedo sin destruir a Chicho, porque no tiene que ser así. Al contrario, es encontrar el lugar que ocupa Chicho ahora. Una cosa bien potente, la psique, el subconsciente se va a expresar a través de el inconsciente con imágenes importantes, significativas, como los sueños, las visiones, etcétera. O sea que vamos a empezar a ver cosas que nos van a hablar. Sé de gente y habemos gente que estamos bien activos en ese proceso, estamos soñando mucho y teniendo muchas visiones con mucho sentido. Y obviamente, aunque doloroso, el proceso que lleva una transformación y reconexión con un propósito más auténtico es la búsqueda de esa verdad que es más profunda, de esa parte de nosotros que es muy, muy, muy importante y está ahí, pero la hemos tapado con tantas eh, formas de defendernos, de cuidarnos, de protegernos, entre comillas. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Pues yo preparé esto lo mejor posible para hablar esto con ustedes. La noche oscura del alma es un rite of passage, un rito de paso en el desarrollo personal y espiritual. Es algo inminente. Usted empieza este camino, esto va a pasar. Porque no todo lo que usted tenía antes puede venir con usted a donde va a estar ahora. Y si usted quiere hacer un brinco de paradigma, un cambio de paradigma, un brinco cuántico potente, poderoso, un cambio real, esto va a pasar porque esto es un duelo. Porque usted tiene que matar o tiene que dejar morir lo que era antes y todo lo que venía con eso. Entonces, aunque usted pueda sentirse en una crisis devastadora, en una realidad, es una realidad que esto es una oportunidad de transformación, es el momento en el que el ego se disuelve para permitir que emerja una versión más auténtica de nosotros mismos. Y la clave es no resistirse ni rendirse al proceso y tener la confianza de buscar ese apoyo que es necesario y recordar, como dice Carl Jung, la iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la oscuridad. O sea que es importante mirar esa oscuridad y dejar claro que está ahí y dejar que te atraviese y permitirte verle, sentirle y abrazarla, porque si no, como un niño que es rechazado va a buscar llamar la atención de la peor manera. Y si, ¿verdad? Sentimos que estamos en este proceso, tenemos que recordar que esto no es una etapa final, que no nos quedamos aquí, que esto es solamente el comienzo de una oportunidad más grande de convertirnos en algo que a lo mejor llevamos tiempo trabajando, necesitando, buscando, y de repente cuando llega, pues necesita este tipo de atención y cariño. Entonces, lo importante es aquí enfocarnos mucho en ese proceso y no hacerlo solos, porque solos no llegamos tan lejos como si estuviéramos acompañados y nuestra percepción se ve afectada o limitada por la burbuja en la que vivimos. Sin embargo, escuchar ideas nuevas o compartir esto en lugares donde entiendan este proceso y lo hayan caminado o lo sigan caminando, con que alguien esté un paso más adelante que nosotros, ya es suficiente para entender que estos procesos con otros van a permitirnos ampliar esa perspectiva. Y que la mejor manera en un proceso donde vamos a buscar nuestra parte auténtica es literalmente raspar esa pintura vieja de lo que éramos para ver de qué estamos hechos, ¿verdad? Por debajo de todas estas máscaras. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en San Juan hay mucha casa que es colonial y bien antigua. Y edificios que son así. Y recuerdo un amigo que me dijo un día, mano, estoy remodelando una casa que compré, colonial, bien antigua. Esa casa la construyeron antes de que vinieran aquí los americanos, esto, lo otro. Hacho, estaba bien barata, maricón. Y la gente que la tenía antes tenía el piso como en un tabloncillo de madera. Y eso se lo había comido la polilla, el hongo. Bueno, estaba asqueroso. Y me dice, cabrón, hemos sacado la madera y hemos visto la losa que había debajo. La limpiamos, la cuidamos,
la cristalizamos, la pulimos y eso está como un museo. O sea que es literalmente como tú vas quitando esas capas que por la moda, que por la vida, que por las situaciones de la vida, esas capas que tú pusiste pensando que la original no era tan atractiva y ahora estás raspando todo eso, quitando todo eso para pulir la original porque la original es la que vale. Tu versión original es la que importa. Tu versión original es la que vale y si hace falta una noche oscura del alma para alcanzar esa parte auténtica tuya, no pidas una, no pidas dos, pide todas las que sean necesarias para que eso suceda. Porque para mí esa parte es mucho más importante. Esa parte de autenticidad es la vibración más alta que puede crear el ser humano, es su autenticidad. Y la realidad es que tal y como somos y tal y como estamos, no somos auténticos nada. Este mundo no nos permite ser auténticos. Porque saben que si somos auténticos, vamos a brillar y vamos a vibrar más alto que cualquier cosa. Y ahí es que empieza el gran poder de manifestación. Ahí es que empieza la sanación real. Cuando ya estás en un punto donde empieza a cambiar esa vibración y te empiezas a elevar desde la vibración. Y es solamente siendo auténtico. Pero nuestro entorno influye. Y hay que mirarlo todo. Así que no le tengan miedo a la noche oscura del alma. No. Ahí es donde más nos vamos a conocer.